tardes, hermanos. Hoy vamos a meditar en Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44, la alimentación de los 5.000. Dentro de los milagros del Señor Jesucristo, quizás uno de los que más nos impactan, Jesús cuando anda sobre el mar, cuando Él resucita, ¿no es cierto?, a Lázaro. Y este de la alimentación también es un clásico que nosotros siempre leemos y estudiamos porque vemos la provisión de Dios a pesar de que las circunstancias naturales eran difíciles, ¿no? Allí un grupo de personas que habían seguido al Señor Jesús a un lugar desierto se encontraban luego con ese dilema frente a los discípulos de alimentar al Señor. Por eso vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Dice entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá, a ese lugar desierto entonces a escuchar al Señor Jesús. La primera enseñanza que nosotros podemos ver en este pasaje es que a pesar de que ellos venían con el gozo de contarle todo lo que habían obrado y todo lo que habían hecho, Jesús les dice que se tomen un tiempo para descansar, que se tomen un tiempo para meditar, no solamente el descanso físico, ¿no es cierto?, que ellos debían hacer porque habían andado por todas las regiones de Galilea y la zona predicando el Evangelio y haciendo milagros, sino también el descanso espiritual. A veces pasa que cuando nosotros tenemos actividades, aún siendo cristianas, el afán y la ansiedad de la actividad nos hace perder el propósito que tiene Dios de tener comunión con nosotros, ¿no es cierto? Podemos estar quizás en ese extremo del activismo, ¿no es cierto? Y aunque estamos todo el día con las cosas de Dios, a veces no estamos con Dios. Y por eso entonces el Señor le dice, bueno, vamos a un lugar aparte, estemos juntos, descansemos. Tenían que estar tiempo con el Señor Jesucristo. Ese descanso que necesitaban, porque dice que era tal la multitud que muchos iban, venían y no tenían tiempo ni siquiera para poder charlar algo íntimo con el Señor Jesús. Y nos habla también de poder descansar nosotros en los tiempos de nuestra vida, poder descansar en el Señor, poder descansar en Él, buscar su voluntad, buscar lo que Él quiere, aún teniendo un ministerio. El hecho de tener un ministerio no significa que uno esté bien o que tenga plena comunión con el Señor, sino es una actividad más. Lo importante es el tiempo que nosotros pasemos con Él, y el Señor Jesús se los quería hacer entender. Dice que le habían contado todo lo que habían hecho, y entonces Jesús los manda a un lugar desierto. Cuando llegan a ese lugar desierto, dice el pasaje, que se llenó la multitud, todos venían a escuchar, todos venían a aprender del Señor Jesús, y Jesús tuvo compasión de ellos, dice la palabra. La palabra compasión tiene que ver con esa tristeza que impulsa a actuar, que impulsa a hacer una acción. Compasión no significa, ponerse mal por una situación o triste, porque Jesús entendía y dice la palabra que era como ovejas que no tenían pastor, sino que esa compasión significa una manera de actuar, una manera de hacer algo para solucionar el problema o solucionar el dolor. Esa era la compasión que tenía el Señor Jesucristo. La verdadera compasión va siempre ligada de una acción, de algo que yo voy a hacer, si no, simplemente es tristeza. Pero acá la palabra cuando dice compasión significa que hay una acción, hay algo que hacer. Y el Señor Jesús entonces toma esa acción y dice que lo primero que empieza a hacer el Señor Jesús es a enseñarles. Porque dice que era como ovejas que no tenían pastor. Y sabemos lo que una oveja realmente puede estar en el campo, y si no tiene la guía de un pastor para cuidarla, para atenderla, su vida se ve muy limitada o inclusive puede encontrar la muerte. Entonces Jesús hace esa comparación, y allí en Marcos lo retrata de esa manera, que dice que eran ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús toma ese rol del pastor, toma ese rol del cuidado, pero lo primero que empieza a hacer es enseñarles. Y dice que estuvo mucho tiempo enseñándoles cosas. No dice la Biblia qué cosas específicas les enseñó,
pero tenemos, por ejemplo, las otras enseñanzas del Sermón del Monte y en otros lados, donde el Señor Jesús enseñaba no solamente los valores de la vida, sino los valores de la comunión con Dios, los valores del perdón, del descansar en Él, de hacer verdaderamente una vida piadosa, una vida alejada del pecado, de también de arreglar las cuentas, no solamente con los hermanos, sino arreglar las cuentas con Dios. Varias enseñanzas que daba el Señor Jesús siempre, y la maravilla de eso era que dice que enseñaba con autoridad, él mostrándose como ejemplo. No era alguien que simplemente daba un discurso de enseñanza con un montón de puntos, y bueno, quizás parecido a los fariseos o a los saduceos, sino él dice que él se mostraba en ejemplo y enseñaba con autoridad. Entonces, con esa compasión, con esa tristeza, les empiezas a dar primeramente el alimento espiritual. Y eso también nos deja una enseñanza, porque no es que Jesús fue al desierto y puso un cartel que diga, bueno, vengan todos, hoy hay reparto de peces y panes, ¿no es cierto? Gran encuentro de reparto de peces y panes. No, la gente fue a buscar al Señor Jesús, y Jesús primero se interesó por su vida espiritual, por su vida espiritual. Y dice también que comenzó a enseñar todas las cosas, pero luego se hizo tarde, se hizo de noche, y hay una acción de los discípulos que intervienen de una manera natural, cuando le dicen, bueno, mirá Jesús, vamos a tener que despedirlos porque ya la gente es mucha, ¿no es cierto? Se está haciendo de noche, el lugar era desierto, la gente tenía hambre, entonces empieza un pensamiento natural de los discípulos, y yo calculo que cada uno de nosotros también estaría en ese tipo de circunstancias, ¿no? Cuando vio la multitud, vio la gente, los discípulos, en vez de mirarlo en un sentido espiritual, lo empezaron a ver en un sentido natural. Y allí es cuando Jesús entonces toma esta decisión de decir, bueno, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Claro, para los discípulos fue algo asombroso porque no tenían tanta provisión, no llevaban y no habían entendido todavía lo que el Señor Jesús les quería decir. Recuerden que permanentemente en Marcos enseña de que muchas cosas que hacía Jesús en ese momento los discípulos no entendían. No tenían todavía la convicción del Espíritu Santo, no tenían la guía, no habían entendido muchas cosas que después le iban a ser reveladas, que el Señor le iba a hacer recordar. Y dentro de una de esas cosas era esto también. Era que ellos debían aprender de que el Señor Jesús siempre le iba a proveer lo necesario. Y entonces, frente al desafío natural que ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar de comer? Dicen, vamos a ir a comprar pan. Tenemos que comprar pan por 200 denarios, o sea, había un costo, había que ir a buscar algo, y el Señor Jesús nuevamente le dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué es lo que vosotros tenéis? Y ellos dicen, bueno, 5 panes y 2 peces. Realmente la provisión no alcanzaba ni siquiera para los discípulos. Era una provisión muy escasa. ¿Qué es lo que le quiere hacer ver el Señor Jesús? Que en la mano de él la provisión siempre iba a estar, que no iba a depender de las ideas naturales de ellos, o de las provisiones naturales, o de las ideas personales, sino que si ellos descansaban en el Señor, si ellos confiaban en Él, Dios es un Dios que siempre provee. Siempre provee. No he visto justo desamparado, dice, ni hijo de Dios que mendigue pan. En las manos de Dios siempre vamos a tener el sustento necesario. Que quizás no va a ser todo lo que nosotros quisiéramos o de la manera que nosotros quisiéramos, no sabemos. Pero sí vamos a tener la promesa del sustento y abrigo y de la provisión del Señor Jesucristo. Cuando vemos allí que el Señor Jesús los hace recostar en grupos y levanta los ojos al cielo, empieza a bendecir y empiezan a repartir todo lo que el Señor les había provisto, dice que hubo abundancia, de tal manera que recogieron lo que sobró. Es interesante que frente a esa provisión divina, también debe ser el cuidado de lo que Dios nos da, porque ellos podían haber dicho, bueno, ahora tenemos tanta abundancia, tenemos tantos peces, tantos panes, que bueno, podemos dejar tirado, total, sobra, y hubiera sido también un error gravísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el barbecho de los pobres, dice Proverbios, hay mucho pan, pero a veces se pierde por falta de juicio. Entonces el Señor Jesús les quería hacer entender en esta circunstancia
que debían recoger lo que sobraban y debían guardarlo para otra ocasión. Es interesante también que son 12 canastas, ¿no? Y son 12 discípulos, como que cada discípulo se fue con su canastita ahí de sobras para luego seguir comiendo. Y es también un desafío para nosotros, hermanos, cuando Dios nos provee algo, nos da algo, de no despilfarrarlo. No decir, bueno, como es abundante, entonces lo tiro, lo regalo, no me interesa, lo descuido, porque Dios mira todas esas cosas, mira todo lo que nosotros hacemos con eso. Y de la misma manera que un padre cuando le da algo a un hijo y ve que lo malgasta o lo tira, entonces dice, bueno, no está bueno, no es correcto. Lo mismo con las cosas que Dios nos da. Cuando Dios nos provee de cosas, no son para despilfarrarlas, no son para tirarlas, no son realmente para no guardarlas en el correcto uso del que Dios nos da. Dios entonces no está de acuerdo con eso. Siempre en este caso la provisión vino de Jesús. Y siempre en todo el Evangelio de Marcos vamos a ver que la provisión es de Jesús. Cuando ya está la pesca milagrosa, fue Jesús entonces el que intercedió para que esa cantidad de peces estuvieran en la red. Cuando estaban allí más adelante en el aposento alto, para la Pascua ya Jesús había preparado todo en el aposento alto. Y también luego de la resurrección, cuando están allí en la playa, Jesús tenía un pez asando allí en la arena, porque siempre la provisión venía de Jesús. Y eso es lo que debían aprender los discípulos. Toda la provisión que nosotros tenemos, hermanos, no es por nuestra habilidad laboral, no es por nuestro sueldo fijo o no, o por lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, sino realmente es depender de lo que Dios provee. Conforme a su gracia, a su misericordia, entonces Dios nos provee a cada uno de nosotros. Entonces, a manera de repaso, hermanos, podemos ver, en primer lugar, la necesidad del descanso. Cuando Jesús los vio a los discípulos, le dijo, vamos a un lugar aparte a descansar y a tener comunión. No solamente el descanso físico, como digo, que es bueno, sino también el descanso en el Señor, echando nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestro tiempo de oración con el Señor. También vimos la compasión que tuvo el Señor Jesús con la gente. Y esa compasión significa una atención, o sea, no solamente una tristeza por las circunstancias, sino una acción, poder decidir algo. Y Él decidió dos cosas importantes. Primero, atender la necesidad espiritual, enseñándole las cosas. Y luego las necesidades materiales, atendiendo también las necesidades materiales. Las dos cosas deben ir de la mano, ¿no es cierto? Tanto la enseñanza bíblica como también atender las necesidades. Y por último, entender la provisión siempre de Dios, la provisión de Dios. La provisión que nosotros nos da Dios para nosotros, para compartir, pero también para cuidar. Queramos, hermanos, que en esta breve meditación podamos aprender estas cosas, ¿no? Sabiendo de que Dios puede hacer un milagro tan grande como alimentar a 5.000, pero también nos pide a nosotros la responsabilidad de cuidar y de valorar lo que nosotros tenemos. Que el Señor los bendiga.